Estás a punto de cruzar la reja de la cripta. Este mundo está lleno de misterio y superstición. Casi nada de lo que escuches y veas tiene explicación, o puede que todo sea producto de tu psique inquieta. Vamos, atrévete, cruza la puerta y adéntrate. La cripta del varón te espera. Buenas tardes, compañeros del misterio. Hoy adelantamos varios días el programa. Hoy os traemos una historia bastante peculiar. Todavía no hemos tocado este tema, pero hoy vamos a hablar de psicofonías. Ahora cuando entre el compañero Bernardo... mira, ahí está entrando aquí el compañero Michael. Ya está aquí. Buenas tardes, Michael. Muy buenas tardes, hermano, varón y amigos. Buenas tardes. Hoy te toca a ti presentar el tema de lo que vamos a hablar hoy. Espérate que Bernardo, vamos a escuchar una cosa, espérate. A ver, sí, entra Bernardo. ¿Todavía no entró Bernardo? Sí, Bernardo me acaba de comentar que tarda un par de minutitos. Sí. Bueno, pues yo, si te digo una cosa, es uno de los temas favoritos. Uno de los temas favoritos que tengo yo en el mundo del misterio. El tema de la psicofonía, ¿no? Estas voces, estos mensajes dejados en reproductores, vamos a decir, eléctricos, ¿no? Electrónicos, ¿no? Aparatos electrónicos, ¿no? Sí. Y que bueno, han ido avanzando, lo mismo que estuvimos hablando la vez anterior del tema de los ovnis, ¿no? Que cada vez va avanzando con la tecnología, ahora es igual. Sí. Aunque yo siempre tendré, vamos a decir, la nostalgia de esa cinta, ¿no? De esa cinta magnética de 90 o de 60 que nosotros utilizamos en esas grabadoras antiguas, ¿no? En esas grabadoras antiguas, ¿no? Pero el tema de la psicofonía es un tema tan apasionante que hoy en día no sabe ahora mismo nadie qué es lo que produce esas voces. Y además aparecen de forma espontánea. Y nadie sabe de dónde vienen. De pronto estás grabando un programa, como nos pasa muchas veces a nosotros, y se cuela una voz en medio. Y pues puede decir cualquier cosa, desde hola o en algunos casos que he escuchado yo, de algún compañero que está grabando en un lugar y decirle una voz, vete. Claro, el tema de la psicofonía, hasta que no el ser humano, o hasta que alguien no fue consciente de que esas voces quedaban registradas. Por ejemplo, quien no recuerda siempre es el caso de Jürgensen, ¿no? Ese caso tan famoso, ¿no? Pero anteriormente, siempre se dice que es la primera psicofonía, pero anteriormente ya se quedó registrado, ¿no? Incluso vamos a decir, en el primer aparato, ¿no? que se construyó, el gramófono, tenían unos cilindros de cera. Bueno, pues incluso ahí, ¿no? Se registraba y incluso se grababan el cante de estos monjes, ¿no? Y hubo una vez que grabaron un cante de monjes franciscanos, o estos monjes, y se quedaron registradas voces que no estaban en esos cantos, ¿no? Pero Jürgensen, por ejemplo, que él era un documentalista, se dedicaba a hacer documentales, sobre todo a apoyar a los clics sonoros, ¿no? Y entonces iban al campo, grababa los animales,
en este caso grababa los pájaros, tipo de aves, ¿no? Y ahí parece ser que se incluyó una voz de su madre, que él la reconoció como su madre que recientemente falleció en ese mismo año, que le llama por cariñosamente Yurgi, ¿no? O sea, el mote o el diminutivo de su nombre, varón. Entonces, a partir de ahí, bueno, un ser fallecido, un ser que tú reconoces la voz y encima te llama, ¿no? Te llama por encima de esos cantos de esos pájaros. Sí. Eso hay que tener también mucho cuidado, ¿no? Y bueno, yo no sé si tú recuerdas aquella famosa psicofonía de la niña que se escucha claramente preguntando ¿yo qué hago aquí? No sé si te suena esa famosa psicofonía. Sí, esa psicofonía, si tiro de memoria, es Sinesio Darnell, la grabó en su estudio. Ojo, yo lo he dicho, ¿no? El valor que tiene, por ejemplo, porque ya ha fallecido, Sinesio Darnell, en este caso un famoso y un padre que siempre hemos dicho y hemos estudiado de la psicofonía o parafonía, como él decía, que era ya se me ha ido el nombre. Y es que estaba pensando en otra cosa. Entonces, vamos a decir que el Sinesio Darnell y Pedro Amorós, ¿no? Pues tienen en su casa un estudio, en este caso Sinesio Darnell ya falleció, pero tienen en su casa un estudio y ahí investigan el tema de la psicofonía. Yo no podría hacerlo en mi casa. No podría hacerlo. Y en este caso, esa voz de ¿yo qué hago aquí? Incluso la de tengo miedo. Esa famosa también, tengo miedo. También es muy famosa. También es de Sinesio Darnell, grabado en su estudio, en su casa. Son clarísimas. Ahora hay algunas que... yo he estado escuchando algunas que ponen los pelos de punta. Bueno, ya que yo te digo, hace poco Jonathan, con el compañero de Tarragona, me mandó una psicofonía donde estaba él en una casa y sale una voz diciéndole vete de aquí, y entonces él dice yo no la escuché, pero claro, como pasa siempre, tú no la escuchas en directo y cuando vas a casa le das al magnetofón y salta y vamos a ver que ya entra aquí. Creo que por aquí he visto antes que estaba Bernardo, pero no entra. Bernardo no entra todavía. No, todavía no. Sí, está aquí, pero no lo veo. Germán de Argumosa era. Germán de Argumoso, sí. Germán de Argumosa, él prefería la palabra de parafonía, ¿no? Sí. Porque psicofonía es en teoría, psicofonía significa producida esa voz por el psique, por el ser humano, por el subconsciente. Y él decía, y tiene toda la razón del mundo, si no sabemos la procedencia de estas voces, algunos dicen son seres fallecidos, otra que el subconsciente, otra incluso que son ruidos que nosotros interpretamos como voces, pero que realmente son ruidos de fondo. Pero como no sabemos el origen, parafonía significa una voz o un sonido que es paranormal, que en este caso no sabemos la procedencia, y es correctamente. Pero bueno, se quedó psicofonía, y bueno, y es la palabra que todo el mundo acepta, ¿no? Psicofonía. Sí. Yo tengo aquí dos grabaciones que hice en el año 2004, una la hice en septiembre y la otra la hice en abril, de dos lugares de aquí de Sevilla. Uno es la Cripta del Salvador y otra es en el tanatorio de San Jerónimo. Ahora cuando entre Bernardo, a ver si lo... A ver, ya está Bernardo aquí. Y los tengo aquí que le he estado buscando, porque las tengo aquí, lo que no sé si se van a escuchar bien. Buenas, Bernardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo?
¿Qué digo más salió? ¿Qué pasa? ¿Qué tal estáis? Buenas noches. Y buenas, hermanos. noches. ¿Qué tal? Pues estábamos aquí comentando la psicofonía y los primeros casos de psicofonías que había. ¿Tú qué puedes aportar a esto? Yo tengo que decir que nunca he realizado una psicofonía y yo soy bastante escéptico. Tengo mi teoría de lo que puede ser, pero creo que muchas veces la mente nos juega una mala sugestión o algo así. Y sobre todo, en el momento que nos muestran una psicofonía y nos dicen un contexto del lugar, y por ejemplo, José, tú grabas algo y me dices, yo escucho, por ejemplo, ayúdame, no puedo salir de aquí, y si tú me dices, quiero desayunar churro con chocolate, que es lo que yo escucho aquí, Sí. automáticamente escucharemos, yo quiero desayunar churro con chocolate. Claro. Es lo mismo que cuando nos lo ponen subtitular, digo, ya se acabó. Yo lo que estaba diciendo a Michael, que tengo dos grabaciones que hice en el 2024. Hay momentos que yo escucho algo, pero no, yo no diría que son que vienen hacia mí, sino se escucha como murmullo. Yo os puedo decir que no había nadie, que fue en un pasillo. La del tanatorio de San Jerónimo fue en un pasillo. Y sonaba solo. No sé si se va a escuchar. Voy a intentarlo poner, a ver si se escucha. Porque no sé, porque lo tengo en otro sitio. A ver si suena. A ver si suena esto y se escucha algo. Voy a intentarlo. Yo me estoy dejando todo perdonar. No, parece que no se escucha. Esto parece que no se escucha. Aquí, ahora. Voy a intentar ponerlo. No, yo aquí Pala, no creo que se escuche. Ray, el DH. Bueno, se escucha murmullo. Algo sí, murmullo se escucha. Pues os puedo decir que no había nadie. Que no había nadie. Estaba la sala donde estaba la persona que había fallecido, estaba en el otro ala, y yo me fui al ala contraria y puse a grabar. Y no había nadie. Hay un murmullo y bueno, eso hablaremos después con tiene la línea cantarina, que tiene mucha psicofonía. Línea cantarina que, por ejemplo, yo diría, me llamo Michael, ¿no? Podría, me llamo Michael. O sea, es como si cada sílaba o algo intentaran recuperar o necesitaran una frecuencia diferente que no está en el tono. Una persona normal pues diría, me llamo Michael. Pero al decirlo cantarina, algunas sílabas son más arrastradas, otras más cortas, y lo que has puesto aquí ahora tiene eso, tiene como un aire cantarín de melodía. Sí. Esa os puedo decir que fue, y además os doy la fecha porque la tengo aquí. La fecha exacta fue... Pero es que no, un momento, José, no entiendo por qué me saltan los avisos. ¿Es que me van a restringir la cuenta de TikTok? Sí, es verdad. Es que yo no siempre lo voy a cancelar contigo. La otra vez igual, y la otra vez. Sí. Digo yo, vale, lo puedo entender porque como hay una norma en TikTok que por lo visto no se puede fumar y estaba encendiendo yo un palo santo, digo, que coincidió, pero coño, esta vez que estoy callado, que estoy mirando y no estoy haciendo absolutamente nada. No te quieren, Bernardo. No te quieren. La conspiración. Vagan por nosotros. No te quieren, pues. Que está aquí, que estaba viendo esto. Pues lo que estaba diciendo, esta es del 8 de abril de 2024.
Porque paseando yo por ahí, yo noté algo raro y dije, pongo a grabar el móvil. Y salió. Después, la de la cripta del Salvador, no sé si se escuchará algo, pero aquí en el teléfono, la que yo tengo es una que grabé aquí en la capilla de los marineros de Triana, en la Esperanza de Triana. No había nadie y se escucha cantar. No es la primera vez que en una iglesia, en un templo, se graba una psicofonía de cante. Hay una famosa psicofonía que es grabada en un templo y se escucha perfectamente un coro. Además, ahí se escucha incluso afinado. O sea, un coro perfectamente cantando. Y bueno, y por lo menos el que hizo la psicofonía dice que no, que estaba solo el templo, que no había nadie. Y se escucha perfectamente como un coro, no estamos hablando de una voz, un coro estaba cantando, ¿no? Un cante gregoriano, de estos cantes que hace sin música. A mí me pasó este verano en Toledo, en una capilla de la Catedral de Toledo, con unas puertas herméticas que se abrían al paso. Tú entrabas y se cerraban las puertas detrás tuya, y dentro de esa crista había unos monjes cantando en latín. Yo lo escuché, se lo dije a Carmen, digo, ¿estás escuchando? Y me dijo, sí, lo estoy escuchando. Y estábamos escuchando un cántico en latín, un rezo en latín, dentro de esa sala que está hermética. Hablando de criptas y eso, imaginaros la cantidad de psicofonías que tiene que tener Pedro Amorós. Es increíble. Pero sin embargo hay una que es la que a mí más me llega. La hizo en Jerusalén, en el Santo Sepulcro. ¿Anda? Y se escucha perfectamente un nombre propio que es Constantin, y además cantarina. Se escucha perfectamente, no hay ningún sonido de fondo, no. Entra una voz muy fuerte y lo dice cantarina. Constantine. A mí solo se me ocurre una cosa: Constantin Raudive, que también es el padre de la psicofonía. Okay. Y es increíble, en el Santo Sepulcro de Jerusalén, el nombre de Constantín es Constantino también, puede decir que fue él también, ¿no? El emperador Constantino, que fue también el que al final, en su muerte, bueno, se entre comillas, se bautizó cristiano y hizo que se adoptara la religión cristiana en lo que era en el Imperio Romano. Pero es el tipo de psicofonía que yo sí doy. Algo de veracidad, no puedo poner la mano en el fuego. Son estas que entran tan claro, como yo que hago aquí, tengo miedo, Constantin. Sí. O sea, psicofonías tan claras, voces tan claras, y que la frase o las pocas palabras, pues no hay equivocación, como ha dicho antes el hermano, en este caso Bernardo, esta equivocación de ¿qué es lo que dice? No. Ahí está claro que todo el mundo que le ponga esa psicofonía, el texto y el mensaje está claro. Ahora voy a hacer aquí el abogado del diablo. Estas voces, tú pones grabadora, ¿vale? Y tú, en este caso, ponemos una grabadora y dice, cuidado, por ejemplo, una voz clara. No, ahora entre los tres vamos a hablar, y nuestros amigos también, que con los mensajes. ¿Qué pasa cuando hacemos una pregunta y ya nos responde una voz con inteligencia? Si yo digo ¿cuántos años tengo? No la pregunta ¿ha muerto alguien aquí? Que es una pregunta que todo el mundo hace, no. ¿Cuántos años tengo? Y aparece el número, una voz con un número. Es una contestación ya de un ente o de algo, ¿no? Hay una comunicación directa, no es una típica respuesta grabada, porque, por ejemplo, en el caso de
En el caso de la psicofonía, yo lo englobo mucho al fenómeno del espectro, y cuando me estoy refiriendo al espectro, lo diferencio del fantasma, porque para mí un espectro es algo que se ha quedado guardado o grabado en el ambiente energéticamente y que se reproduce una y otra vez, y esto ya lo hemos hablado, ¿no? De los tipos de fantasmas o apariciones paranormales que hay. Y la psicofonía yo la englobo ahí, ¿no? Como que de alguna forma que a día de hoy no podemos entender, como sabemos que la energía ni se crea ni se destruye, sino vibra, viaja por el espacio-tiempo. ¿Quién no nos dice que una especie de eco que todavía viaja, que se ha quedado impregnado en paredes, en lugares, y por ciertas condiciones de radiofrecuencia magnética, como lo queramos llamar, los aparatos perciben ese sonido que el ojo humano no, y que después lo podemos cacharnos? Claro, son respuestas que son cíclicas, ¿no? Que es como una especie de bucle, pero lo que ha dicho Mike, cuando hay una respuesta y se inicia una especie de conversación, ¿de qué fenómeno estamos hablando? Pues eso es lo que yo quería deciros. Y vamos a ver. Lo que tú has dicho, Bernardo. Puede ser, las psicofonías pueden ser improntas, como dice nuestra amiga Sol, de lugares, igual que hay apariciones, vamos a ver, que se repiten, son en bucle. Por ejemplo, es decir, las psicofonías que se pueden conseguir en Belchite, en Ochate, que casi siempre pueden ser las mismas en Belchite, los aviones, los disparos. Claro, en un lugar impregnado. Eso están impregnados. Eso están impregnados. Pero hermanos, Ahí... tenemos que tener, tengo aquí la perrita, tenemos que tener claro una cosa. Yo soy muy crítico, ¿vale? Yo soy crítico y aparte tengo el sentido común que prevalece sobre todas las cosas, ¿no? Ahí yo tengo ese defecto, el sentido común. O sea, yo no veo a nadie por la calle comiendo cristales, ¿no? Ni tragándose cristales o cuchillas de afeitar, aunque los faquires lo hagan, pero que eso no es normal. Entonces, el sentido común, nosotros comemos comida, ¿vale? Entonces, cuando nosotros llamamos impregnación, en la parapsicología significa lugar donde un acontecimiento o algo se quede impregnado, supuestamente siempre de seres humanos, supuestamente. Una emoción, en Belchite, un pueblo que ha sido bombardeado, ¿no? Y siempre, es verdad, hemos escuchado psicofonía de eso, además que los estuca, ¿no? Que se escucha perfectamente, sí. Esas hélices, incluso he escuchado por ahí, he escuchado y he leído que expertos en aviones, pilotos y eso, han escuchado esos motores y han reconocido el tipo de motor y efectivamente coincide con aviones en Stuka, ¿no? Que supuestamente eran los que bombardearon. Bueno, y luego detonaciones de segment o de en este caso de fusiles. Pero ahora pregunto yo, o sea, en Belchite solamente ha pasado eso, un pueblo se impregna solamente de una batalla, o sea, ahí no ha habido un nacimiento, no ha habido una muerte que no tenga nada que ver con guerra civil, sino porque ahí fue un antes. Exactamente, o sea, claro. La impregnación, que es una sola impregnación, o sea, se me ocurre, por ejemplo, la casa de la Riguela, que la tengo, yo la estoy tocando ahora mismo, aquí al lado. O sea, todo el mundo habla de, bueno, y la impregnación no puede ser anterior, no puede ser otra cosa. O sea, tiene que ser siempre la misma voz, el mismo personaje. Es una cosa que llama mucho la atención. Yo sí sé, por experiencia propia, esto ya es propia, de que sí se puede quedar un lugar impregnado. En el tema, profesionalmente, cuando estamos excavando, cuando estamos en una obra, ¿vale? Y terminamos, o sea, estamos en la hora de comer, muchas veces me doy una vuelta. Estamos hablando de que en una excavación que no hay restos arqueológicos, solamente hay un agujero.
y a lo mejor hay muchísimas hectáreas. Bueno, pues yo me pongo a pasear, a pensar mis cosas, y muchas veces hay sitios donde yo o me siento muy bien o me siento muy mal. En esos sitios lo marco. Le digo, compañero, aquí hay algo. Y dice, ya empezamos otra vez, Michael, aquí no hace falta ni georradar, ni cata, aquí no hace falta nada. Aquí viene Michael, digo, no, que yo voy andando y siento algo, o ganas de vomitar, o una felicidad muy grande, digo, aquí hay algo. El 100% de mis banderas marcadas se han encontrado restos arqueológicos, que no significan que sean de batalla. No tengo. Hay algo que Sí. al ser humano, yo estoy pensando en el campo y me llega una reacción, o sea, buena y mala. Pero en un segundo, yo no soy medium, sino que yo sé que algo... Bueno, pues eso es la impregnación. No sé por qué, pues ese sitio pues está impregnado. El problema es cuando se queda registrado en la grabadora y lo que estamos diciendo, y hay una respuesta, vamos a decir, inteligente. Y como ha dicho Bernardo, hay una respuesta que está interactuando contigo. Ahí es cuando yo me asusto realmente. Sí, Porque claro. antiguamente, pues bueno, la grabadora mejor no se podía escuchar, igual como las cámaras de fotografía antiguas. Hoy en día haces una foto y ves si ha salido algo, incluso las grabadoras digitales. Imagínate que tú dices, ¿cuántos años tengo? Y lo dejas grabando 30 segundos y después aparece 50 años. Esto es que algo o alguien me está respondiendo. Yo respondiendo a ti, Michael, te puedo decir que con la pregunta que has hecho de la impregnación, si se queda impregnado solo de una cosa o de varios acontecimientos, yo te puedo decir que en mi caso, en el caso de ver en un mismo sitio he visto como 5 o 6 personas de diferentes tiempos. Y ya está. Entonces, yo no sé si eso es impregnación o es que de verdad están allí. Pero yo he visto gente, por ejemplo, ¿dónde fue la última vez? En Itálica. He visto personas con togas, he visto personas huyendo, corriendo. Se supone que algo le está disparando. Y después animales que he visto también por allí. Animales que no son de allí. Porque, vamos a ver, unas gallinas corriendo por allí y un burro corriendo por allí, pues no es normal verlo allí. Ha salido. Pero claro, yo no sé si eso es impregnación de acontecimientos que ha pasado allí o de verdad estas entidades están ahí todavía. Bien. Entonces, Lo que sí es verdad es una cosa. Podemos decir, cámaras de foto, se registras en cámaras de foto, hay imágenes extrañas, y luego el tema de hoy son las psicofonías. Lo único que lo juega. sí, Son las psicofonías. Vamos a decir una cosa, y yo aquí lanzo una pregunta que es importante. ¿Qué creéis que... ¿cómo lo voy a reformular bien para esta pregunta? ¿Qué es lo que no sé cómo decirlo? ¿Qué es lo que provoca esas voces? ¿Quién son los culpables de que hayan voces en esta grabadora? yo estoy que son personas o entidades que quieren comunicarse que quieren darnos un mensaje. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo he captado psicofonía, ya sea con esto Fecha, ¿no? o con el teléfono, siempre hay un mensaje, menos en esas dos grabaciones. Que en esas dos grabaciones que solo se escuchan voces, pero sobre todo con esto, a mí me ha respondido. Y yo he mantenido una conversación. Yo me acuerdo de estar 1 hora hablando con esto y respondiéndome. Con la Spirit Box. 1 hora hablando con la Spirit Box. Bernardo, ¿estás por ahí? ¿Tú Sí, qué estoy aquí. crees
Hombre, si nos remitimos a la literatura clásica de estos fenómenos, siempre la teoría más fuerte es la voz, es lo del el más allá, ¿no? Que quieren establecer una comunicación, mucho debate, que son almas que están en una especie de limbo, en el limbo, que no han alcanzado la otra meta, y que es la única vía de comunicación. Pero realmente yo pregunto o reflexiono sobre el asunto, porque claro, dentro de todo el ámbito, la parapsicología o la cacofonía, como actualmente se habla, es un ámbito que debato conmigo mismo sobre la veracidad. No quiero decir que todas las psicofonías son verdaderas o que todas las psicofonías son falsas. Me he perdido. Está perdido. Momento. No pasa nada, yo también estoy. Yo Está estoy ido. también hoy perdido también. Que sí, vuelvo. Claro, una vía de comunicación, pero también sabemos de casos por investigadores, por clásicos, por la literatura presente. Cuando hablo de literatura presente me quiero referir a las grandes figuras de investigación en diferentes campos, que puede sonar que utilizo un lenguaje bastante academicista, ¿no? Pero bueno, es la formación que tengo y me gusta tratar estos temas de forma academicista y serio. Claro, cuando se nos habla, por ejemplo, que José tiene más facilidades en este ámbito sobre encuentros, ¿no? Sí, O los ven. sí. Él tiene unas capacidades que los demás no tenemos, por suerte o por desgracia, que esa comunicación... Por suerte no la tenéis. Vale. Por suerte no la tenéis. Pero claro, después nos muestra en ese ámbito que nos dices tú, es que todos somos medium en cierta parte del ámbito porque hemos tenido algún tipo de experiencia o se han comunicado con nosotros, familiares, amigos o conocidos desde el más allá, bien para despedirse o para darnos cualquier tipo de mensaje. Incluso lo vemos físicamente, porque en algunos casos, en algunas causísticas, utilizan una vía de comunicación visual prácticamente y de tú a tú, del cara a cara, mientras que otra se necesita un aparato electrónico para establecer esa comunicación. A mí me dijeron una vez que cuando... Esa es mi duda, esa es mi que reflexión. a mí me dijeron una vez que yo después, por mí, he descubierto que no es así. Me decían, es que cuando te hablan, cuando tú captas una psicofonía, lo hacen para que no te asustes. Mentira. Porque una psicofonía se puede pillar, tú estás creando la psicofonía y puede que lo está emitiendo, el que está emitiendo ese mensaje, se te aparezca delante. O puede que no. Pero que decían antes era, es que tú lo escuchas para que no seas, porque si apareces te vas a asustar. No, ahí no. José, lee algunos mensajes que yo estoy viendo por ahí. Sí, estoy viendo aquí que es Paranormal y más, que es nuestro amigo Jonathan. Está diciendo que hay varias teorías sobre las psicofonías, que son ondas de radio perdidas, que son ecos del pasado, voces del difunto. Ahora. Y después también dicen que son de nuestro subconsciente, que plasma el sonido involuntariamente. Esto lo está diciendo nuestro amigo Jonathan. Y después por aquí hay varios amigos: Moreno Paranormal, Pepelu, buenas. Cuando queráis podéis participar aquí, también nos dejáis un mensajito y lo vamos leyendo conforme vamos hablando. Mira, pues yo voy a dar mi opinión, de muchísimos años, ¿no? Al principio, con 14, 15 años, todo el mundo, pues yo tenía una grabadora, cámara de foto no, pero la grabadora sí, en aquel entonces,
Y hasta hoy, ¿no? He experimentado mucho, lo que pasa que ya te digo que en mi casa, o ya os digo que en mi casa no hago, no es como soy, no, yo no soy Pedro Amoró, que en mi casa tengo un estudio, pero para otras cosas, no para grabar psicofonía. Y os digo, sé que hay algo, personalmente estoy hablando, no sé que hay algo, pero no puedo asegurar que sea ni difuntos, ni que sean voces creadas por nuestra mente, por nuestra psique, ni que tampoco sean extraterrestres, que nos estamos olvidando de que hay mucha psicofonía y hay muchos grupos y sectas que utilizan transcomunicación porque hay seres supuestamente extraterrestres que se comunican, ¿no? Entonces, vamos a decir seres extraterrestres, incluso seres interdimensional, seres intraterrestres, o sea, hay una variedad, esto es como criptozoología, hay una variedad de causística, supuestamente causística, y de variante que para mí no lo tengo claro. Lo que sí tengo claro es que algo produce y tiene inteligencia. No es lo mismo dejar podemos decir, voces del pasado, correcto. Dejamos una grabadora en Belchite, ¿no? Y se escucha las detonaciones de disparos, se escucha bombas caer, incluso los aviones antiguos, ¿vale? Pero luego está el que interactúa, pero luego está la cacofonía. Y solamente me ha pasado una vez que me ha respondido en directo. O sea, me han respondido en directo con testigos. Y bueno, es impresionante que tú realices pero no estábamos con una grabadora, sino que estábamos con cámaras de buenas de vídeo. Cámaras de buenas de vídeo y estábamos cruzándonos, ¿no? Y sin embargo, me ha contestado, ¿no? Porque yo vi a alguien, al lado del cámara vi yo una sombra, alguien oscuro. Y nadie lo vio y dije, ¿pero tú quién eres? Y se escucha, soy yo, pero en directo, lo escuchamos todo. O sea que esto y se quedó recogido en la cinta, lo tenemos recogido en la cinta de vídeo, no era, y se quedó. Sin embargo, no apareció ninguna sombra, pero se escuchó perfectamente la voz, pero no una voz escondida en un rincón, no, como si estuviese enfrente mías, no, soy yo. La verdad es que bueno, y luego apareció una mano. Bueno, eso fue en Jerez, en un edificio gubernamental, no puedo decirlo, donde los mismos trabajadores, cuando digo un edificio gubernamental hay que echarse a temblar, que los trabajadores no será Hacienda, no. Hay que te están diciendo aquí el amigo Pepelu que qué buenos recuerdos de la Rihuela y la Señuela. Aquella escalera de esta mansión, ¿qué estás diciendo? Hombre, la Rihuela, ya no existe esa escalera, ya no existe bueno, si te refieres a la escalera interior, no la escalerita de afuera del porche, sí, pero la escalera interior es muy extraño lo de la Rihuela porque fue desapareciendo gradualmente. Yo era una persona que iba sábado sí, sábado no. Incluso, como se decía antes, pelando la pava, o sea, con la novia. Porque como lo tengo muy cerca, el sábado, yo con 16 años ya, mi abuela me regaló una Derby Variant, una ciclomotor, pues los sábados, ¿dónde pelamos la pava con la parienta? Venga, allí, nos íbamos allí hasta con los amigos y yo vi a esa escalera desaparecer desde arriba. O sea, nosotros subíamos arriba y una escalera normal, y de pronto vimos que le faltaba un escalón al piso, o sea, para acceder al piso de arriba ya había un hueco, faltaba un escalón, el último peldaño. Faltaba el último peldaño. Sí, faltaba el último peldaño. Al mes ya eran 2 peldaños, ya había que pegar, no era un salto gigante, pero había que estirar un poco el cuerpo para pasar. Eso progresivamente hasta que ya la escalera hacía un descansillo y ya desaparecieron, yo no sé cuántos peldaños, 15, o sea, el segundo tramo de la escalera ya tenía que ayudarte a alguien para subir y hoy en día prácticamente ya no hay nada, o sea, ya está ras de suelo, ¿no?
La escalera es un misterio también de la Riguela. ¿Quién va allí a llevarse un escalón de un peldaño de una escalera de ladrillo? Ahí. Pues sí, es verdad. La Riguela, sí. Hemos pasado buenos tiempos allí. Pues lo que yo os quería preguntar es a ver cómo os lanzo la pregunta. ¿Creéis que es vamos a decir moral utilizar aparatos, grabadoras para conseguir voces de personas fallecidas? Repite la pregunta, repite, que Vamos estoy a ver. procesando. Sí. Si vosotros creéis que es moralmente ético utilizar, ya sea Spiribox, grabadoras, ir a los sitios, intentar conseguir voces de estas personas o de estos momentos que han pasado. Pero es que si nos ponemos así, incluso es ético realizar la Ouija, es ético utilizar el péndulo, es ético que tú vayas a hacer turismo o estés un día haciendo turismo por las ruinas de algún edificio, por ejemplo el castillo de Alcalá, que haga una foto y que aparezca algo. Yo creo que nosotros no tenemos la culpa. No, Verá, a lo que me quiero referir, que son los instrumentos que tenemos a día de hoy, que tanto lo que critican todo este ámbito, no es que no se puede considerar algo serio porque no es algo tangible, no hay prueba, no hay medios, a eso me refería. Comunicación es con un teléfono, una grabadora. Vemos que cuando graba algo tiene un espectro de sonido diferente, porque esto es real. El espectro de la psicofonía verdadera es muy diferente a la psicofonía que nos la quieren vender y meter dobrada como auténtica y es fraude. Tenemos ese tipo de características. Pues igual que en otros ámbitos de investigación, yo lo veo bien. ¿Por qué? Porque nadie a día de hoy, cuando asume una psicofonía, por ejemplo, si nos vamos, me lo voy a traer a mi terreno, en el ámbito de la documentación, te puede causar problemas legales, pero claro, aquí eres tú, no hay nada legal que te diga, no puedes grabar aquí porque el que escucha es mi padre y esto y lo otro. No, ya. Pero Bernardo, perdona, mira, Bernardo, sí. El tema de la ética, mira, por ejemplo, estas haciendas y estos cortijos que están abandonados, supuestamente nosotros queremos, no están abandonados, no hay que decirlo, no puede venir el dueño diciendo, oye, que esto no está abandonado, en el sentido de que estaban abandonados su uso, y bueno, y es un peligro, pero realmente son propiedad privada todavía. Uh-huh. Entonces, lo que pasa es que lo tienen súper descuidado y abandonada y olvidada. Ético, bueno, vamos a ver, ético, nadie entra a hacer daño, por lo menos de los que nosotros nos conocemos, estos grupos, pues la mayoría, el 90%, no va a hacer daño. Hay gente que se van de botellona, ¿vale? Abren su maletero de su coche y se ponen ahí vale. Y hay otras personas que los sábados pues se dedican ahí a estos sitios. Hay que tener mucho cuidado, siempre lo digo, porque hay que tener cuidado, porque son ruinas y te puede pasar de todo, caerte. Nunca hay que ir solo y preferiblemente que sean más de dos, ¿vale? Sí. Que sean más de dos, porque uno, si se queda convaleciente, pues una persona es muy difícil arrastrar a otra, pero bueno, lo único que digo, ético. Realmente, si no haces daño, si no vas a hacer daño, a romper lo que queda allí, a hacer estropicio, a hacer fuego, a hacer lo que sea, pues entonces la ética, vas allí, pones tu grabadora. Lo que pasa es que después salen psicofonías, ¿sabes? Dice, mira, esta es, en este caso, que me ha pasado a mí, mira, la voz del chato, lo he visto yo, la voz del chato, pero bueno, y da la casualidad que yo chato lo he visto en vida, he estado con él en vida, ha sido, no es que sea amigo íntimo mío, pero bueno, ha estado aquí en la reunión con nosotros,
el Chato y el Juan el Nea, que ha fallecido hace poco, que fue el que lo asesinó. Bueno, ¿estáis seguros que, bueno, me entiendes, me comprendéis? O sea, ya da por hecho de que esto es una persona fallecida y me ha dicho esto, me ha dicho lo otro. Eso, ahí diría yo que no hay ética. Pero realmente el hecho de ir allí, intentar grabar, no hace daño pasar 1 hora, 2 horas o 4 horas y después el tiempo que tú haces analizando, ¿no? Pero eso, de quien te lo cabe, pues te lo pasas bien, ¿no? Después intentar buscar una historia que no corresponde a la verdadera. Es lo que porque te haya salido una voz que diga yo morí aquí o me han asesinado aquí, pues ya creer que es alguien, ¿me comprendéis? Sí. Alguien que se ha asesinado. Y ha habido personas que se han ha habido personas que se han suicidado, ¿no? Por estas psicofonías, ¿no? Personas que bueno, la han cogido frágilmente, psicológicamente mal, en una bajona que nosotros hablamos aquí, en este coloquialmente nosotros hablamos, y bueno, y esta psicofonía o estas voces le han dicho que se quitara la vida, que ahí estaba mejor, ¿no? Y han llegado a suicidarse, que se tiren a la vía del tren, tipos extraterrestres, que venimos a recogerte. O sea, por eso hay que tener mucho cuidado. La ética, por eso digo yo que la ética, realmente lo que hay que tener cuidado, no echarle mucha cuenta ni tener miedo a las voces, ¿vale? Porque las películas de terror son las que nosotros nos han metido en el cuerpo. Esos cuchillos volando que te matan, ese Michael Myers, esos son personas, no son fantasmas. Son personas de carne y hueso disfrazadas. Lo que significa que una voz de esa, pues no nos va a llegar a matar. Ahora, si nosotros les echamos cuenta a esas voces y nos cogen en un mal momento, yo creo que sí, que debería de no hacer este tipo de psicofonía. Sí, claro. Y otra cosa que os iba a lanzar. ¿Creéis que muchas de las... Ahora con lo que ha avanzado la IA y todo esto, ¿creéis que nos pueden... A nosotros... no sé, lo mismo también, no meter la bacala. Meternos una grabación hecha con IA y hacerla pasar por psicofonía. Y llegar el caso que nos creamos que esa IA es de verdad una psicofonía. Yo creo que si no se hace un análisis muy, muy, muy detallado a los investigadores amateurs, entre comillas, eso, que no tengan ese equipo de tecnología, equipamiento, análisis de sonido, o por menos que tengan nociones básicas de sonido, y le digan, mira, yo he grabado esto, o a mi primo me ha pasado esto y resulta que algo IA, ¿no? ¿Por qué? Sobre todo en vídeo. Yo siempre he dicho de que anteriormente, ya con los vídeos fraudulentos, que eran tipos más caseros, con efectos especiales, entre comillas y tal, siempre nos la intentaban colar, ¿no? De un sentido o de otro. Yo siempre decía, leche, al final he visto tanto que sé autoidentificar el video fraude del que es verdadero o de que yo presupongo que es verdadero. Pero muchas veces digo, leche, ¿y si de tantos vídeos que hay el 0,1 es verdadero? Hay posibilidad. Yo creo que, y más a día de hoy, que con la IA prácticamente hay vídeos que son maravillosos. Pero yo creo que el que entiende del tema de la psicofonía, el que la trabaje, el que tenga ya el oído hecho para ella, yo creo que no le va a suponer ningún tipo de problema. También están los programas, por supuesto, el tema de ahí lo mismo que la IA, pues hay programas que detectan que está manipulado, que está hecho por inteligencia artificial, en el tema de las psicofonías también, ¿no? Que también hay programas que saben lo que es la voz, ¿no? Se me ha venido a la mente al decir manipulación de psicofonía. ¿Qué tal si ahora hablamos un poquito del Palacio de Linares?
de esas Mamá. psicofonías Mamá. que ahí no había, ¿verdad, hermanos? Sí. Ahí no había la inteligencia artificial, No. Ibero, ¿no? pero nos las colaron. Yo un minuto. Ahí la O colaron. sea, Una pregunta. nos la colaron bien. ¿Cómo conociste ustedes esa psicofonía? Porque por edad usted prácticamente la viviste Sí. en el día a día. Salió como aquello como una gran noticia. Como nos vendieron como el misterio había dado la cara. Porque lo sacaron en todos los periódicos, en todos los sitios, las televisiones abrían con el Yo Palacio creo- Linares. Yo creo que fue cuando se estrenó el primer programa, la primera temporada de Cuarto Milenio, creo yo. No, No, No. fue mucho antes. Antiguo. Fue Antes, mucho ¿no? antes, mucho antes, mucho antes. 80. No, en el 80 no, en el 80 no. Sí. Puede ser en el 90. Finales de los 80. Vale, sí, 15 años, 16 podría yo tener. El tema del Palacio de Linares fue pues en todas las revistas que nosotros en aquel entonces estaba. En aquel entonces estaba Karma 7, que yo no sé si ya había terminado, estaba Espacio y Tiempo, ¿recordáis? Más allá. Sí, Sí, más Y allá. ya está, no, creo que no había más. Más allá, Sí, había Espacio uno y más. Tiempo y Karma 7, yo creo que Karma 7 sobre los 89, 90, no sé, yo no recuerdo. Y cada programa, porque hay que pensar, Jiménez del Oso y JJ Benítez son los únicos, en aquella época eran los únicos que salían en la televisión, Sí. porque eran los grandes maestros y tenían su programa en la primera. ¿No? Y se abrieron, ¿no? Los Palacios de Linares. Claro, yo con 16 años, yo cuando escuché eso, después, ¿os acordáis que después nos regalaron, con el doctor Jiménez del Oso, nos regalaron la revista Espacio y Tiempo, ¿no? La cinta esa tan famosa Sí, que en todavía la Espacio y tengo Tiempo. por ahí. En Espacio Espacio y Tiempo, pues. esa cinta maravillosa de psicofonía, donde Sí. está la que tú has dicho, tengo miedo, yo qué hago aquí, Incluso hay la del nombre, no me acuerdo el nombre. una que es la Diputación de Granada, que dice os arrepentiréis, o así una voz Sí, muy sí, gutural, y aparece alguna más, ¿no? La del Palacio de Linares, claro, en aquel entonces, pues éramos, hoy en día, es un monólogo, o sea, eso hoy en día, eso no es una psicofonía, es un monólogo, ¿vale? Mamá, ¿yo qué hago aquí? Yo nunca... No tengo mamá. O sea, imagínate, y además Sí. solamente escucharla se ve que es una persona. Claro. Yo no te... y esos son pulmones. O sea, perfectamente. Yo no tengo mamá. O sea, es que cualquiera... Claro, 16 años que teníamos entonces, 17, pues aquello fue una bomba. Ahí es cuando ya empezaron Bueno, ya conocí ya a Vázquez, ¿no? A Santiago Sí. Vázquez, y Iker Jiménez, y ya una época allí que también Caravaca en aquel, y ya ahí empecé a ver como diciendo, bueno, pues estos son la gente que yo tengo que seguir, ¿no? Pero realmente esos son monólogos, pero yo me lo creí. Yo decía, mira, psicofonía, todo el mundo, a mis padres, pero que hoy en día eso son una frase, sí, que la psicofonía de estos expertos, ya estamos hablando de exceptuando, que yo creo que para mí, a Germán de Argumosa, creo, aunque Santiago Vázquez, que fue uno de sus discípulos más allegado a él, dice que no, pero para mí creo que se la metieron o que lo engañaron al profesor Germán de Argumosa con el tema de la psicofonía del infierno. Creo que ahí él, para él era verdad, pero yo creo que hubo una confabulación para intentar una broma o algo, ¿no? Pero bueno, a lo que íbamos. Quitando la psicofonía del infierno, que son 12 minutos o 21 minutos constantes Sí, las demás son frases muy cortas, muy escuetas. La hemos dicho antes, tengo miedo, Constantine. Bueno, yo he recibido incluso mi nombre, pero mi nombre pronunciado en inglés, perfecto, Michael. O sea que
pero robótico. Ujú. Sin embargo, otra también de las psicofonías fantásticas que quién creo que es de Germán Dragomosa, de Adimensional. Es adimensional, con una voz Adimensional, sí. robótica, que bueno, que esas psicofonías hoy en día, si nosotros realmente tú pusieras una grabadora, ¿vale? Que por cierto, tanto todos los entendidos como Pedro Amorós dice que hemos perdido ese contacto que había con las cintas antes de magnética, esa cinta que teníamos antes, porque hoy en día no llegan a reproducirse, a captarse estas voces tan perfectas como en las cintas antiguas, ¿no? Todavía conservo un par de cintas arriba en mi mesita de noche de psicofonías hechas con la grabadora, donde se escuchan voces que se escuchan bastante bien, ¿no? Voces que la oscuridad, o sea, en un tono, ese ruido típico de la cinta al moverse en el cabezal, que es un ruido que perfectamente puede ser un ruido blanco, pero se escuchaba el nombre o una frase, y hoy en día, con las grabadoras digitales, que no tiene ese ruido de fondo, sino que están al cero, o sea, de decibelio, y captan la más mínima variación, bueno, pues no tenemos esa psicofonía. Yo no lo entiendo, esa psicofonía tan clara. Yo iba a decir, pues yo con el tema yo estoy con el tema de las psicofonías fraude. Sí. Aquí ponen los mensajes paranormal, y es que no lo leo bien. Era el primer número de la revista Más Allá, sí. Más Allá era, ¿no? Vale. Más Allá. Bueno saberlo. Por ahí arriba tengo la cinta, no la tengo, si no la cogía, no la tengo a mano, pero la cinta está por ahí, la tengo en un cajón de esa psicofonía. Nosotros la poníamos, madre mía, esas tardes de domingo, la poníamos en el radio, así todos esos niños con 15, 14, 16 años, y vamos, nos moríamos de miedo en esas voces. Sí. Yo por edad pues ya se había destapado todo, ¿no? Porque creo que lo de El Palacio de Linares fue en el 89-90, yo nací en el 90 y tal, total. Y a mí el gusanillo pues me empezó a crecer la adolescencia, ¿no? Y recuerdo que el primer contacto que tuve yo con el tema de la psicofonía coincidió que nos veamos comprar el primer DVD. Y también con que, no me acuerdo muy bien, uno de mis dos abuelos paternos estuvo ingresado en el Barme. Ese fin de semana o una de estas noches mi padre le tocaba pasar la noche allí con ellos. Y se compró una revista que supongo que sería el Maya o la otra que había de misterio. Sí. Y ese mes traía un DVD de psicofonía. ¿Vale? Bueno, pues trajo aquí la revista, yo la hojeé, estaba ya el DVD. Mi madre se fue a tomar café con la amiga, total. Esa tarde estaba yo aquí en mi casa, tendría yo 12, 13 años por ahí. Digo, bueno, pues me voy a ver la película de la psicofonía, a ver cómo este tema. Yo solo recuerdo que el DVD empezaba con el recorrido en un cementerio y ahora la psicofonía de presuntamente una niña. Yo supongo que es la de Raimunda. Porque sí. Sí, ahí estaba entera, ahí estaban, no sé si eran 4 o 5 psicofonías. Porque yo recuerdo esa imagen de ese recorrido del cementerio cuando empiezan a hablar de la psicofonía del Palacio de Verme, o cuando la reproduce la de mamá, no tengo mamá. Es lo primero que se me viene a la mente. Mira, apagué yo el televisor con la película y la tengo justamente, estoy en una habitación, pues la habitación contigua en un armario prácticamente. Hombre, daba miedo, hombre. Vamos a ver. No, claro. Hay personas que nos están escuchando, nos están viendo en este caso en este directo, y a lo mejor ni nacieron y no saben a lo que nos estamos refiriendo, pero ese tono de voz
que por cierto se descubrió quién la hizo, la protagonista de la voz, pero ese tono de voz de mamá, yo no tengo mamá, o sea, y luego la historia, es que claro, yo te doy 4 psicofonías de una niña y ahora te cuento la historia de que hubo una niña que no debería haber nacido, que prácticamente la enterraron por allí, o sea, una historia para una película. Una historia que era la hija, creo que eran de 2 primos hermanos, que hubo incesto por medio. Efectivamente, y que nació y que... la capilla, total. Sí. Que había alrededor una mitología ya de la casa propia, que claro, todo cuadraba para que sea verdad. Y luego el Palacio de Linares, o sea, luego está en una calle muy importante no recuerdo qué calle de Madrid, y que bueno, el palacete, bueno, había sido la embajada creo que de Estados Unidos, había sido... Y está justo donde está el ayuntamiento actual de Madrid, en la sea, pues imagínate. O sea que muy importante. Yo voy a decir, aparte del Palacio de Linares, Diputación de Granada con el padre Benito, que se aparecía, que decía que también hubo unas grabaciones, yo no voy a decir que fueran falsas, pero quedaba mucho que desear con aquella psicofonía del padre Benito de Granada. No sé si la recordáis. No. Ahora mismo no caigo yo. La Diputación de Granada sé yo que había una psicofonía de una voz gutural, pero no. Sí, de que decían que era el padre Benito que se aparecía, pero después no estaba muy clara, que era como muy sucia, la pasaban la limpiaban y después no parecía la misma. Ahí hubo también una controversia con esa psicofonía. Al final, yo creo que se olvidó. Igual que el caso de Diputación de Granada se olvidó y se quedó ahí en los archivos del misterio sin resolver. Y bueno, si son edificios gubernamentales es muy difícil el tema de las investigaciones. Por ejemplo, en el tema que nosotros sacamos un cuarto milenio del ayuntamiento de Coria del Río, bueno, pues hacer otra investigación, es que es muy difícil. También se hizo en el ayuntamiento de Constantina, creo que también sale un cuarto mil en Constantina, o un pueblo de la Sierra de Sevilla, creo que es Constantina, Cazalla de la Sierra, bueno, me perdonen, otro ayuntamiento. Entonces, si en ese caso se capta, y que se captó en el ayuntamiento, nosotros captamos psicofonía que era muy clara, que dejábamos las grabadoras y nos fuimos a cenar. O sea, no es decir que no, las grabadoras las dejamos y nos fuimos a cenar. Y luego, imagínate yo escuchando ahí, yo qué sé, 1 hora y pico, escuchando de sonido en blanco, y luego portazos, y luego una voz perfecta de alguien que estaba al lado de la grabadora, y allí no había nadie. Ahora es muy difícil entrar. Hermanos, es muy difícil. O sea, por eso estoy diciendo que Diputación de Granada se cantó esa psicofonía hace 30 años. Ahora, intentar volver ahora, pues a lo mejor es casi imposible. Los edificios gubernamentales son muy difíciles. Y sobre todo tema papeleo. Está diciendo aquí nuestro amigo Pepe Lu que en Coria, él dice, el de Coria fue fuerte ese ascensor. Sí, tiene razón, el ascensor tiene razón. Tiene totalmente razón. El ascensor sube, baja, se para en planta. Sí, el ascensor del ayuntamiento tiene guasa, tiene razón. Y esa fotocopiadora también tiene tela. La fotocopiadora... Te lo digo por experiencia. Sí, la fotocopiadora es eso de que se ponga en funcionamiento en plena noche, incluso llegase a desconectar y seguía todavía funcionando. Eso es una película, vamos, eso se puede decir que eso es para una película. Yo no había visto en la vida eso, o sea, a mí me había pasado cosas, ¿no? Pero que te venga gente que trabajen allí y te diga, mira, pues mi ordenador, yo tengo una contraseña, y el ordenador cuando yo vengo está abierta la contraseña y está en la página principal, o sea que está el ordenador abierto. Sí. Es imposible. O sea que lo apaga y ahora
Tú lo enciendes y te pide una contraseña. Ya puedes meter lo que tú quieras, la contraseña que tú quieras, el nombre que tú quieras, que no se enciende. La única manera de encender eso es que tú sepas la contraseña. O sea, ¿cómo puede ser que yo apague el ordenador y venga por la mañana y esté encendido? Eso me ha pasado a mí. ¿Sí? Pues tienes que tener cuidado. Y entonces, claro, si tiramos de historia, ¿qué podemos decir del Ayuntamiento de Coria del Río? Bueno, pues antiguamente, si nos vamos a la guerra civil, pues era la cárcel, era el calabozo en época de la guerra civil. No era el ayuntamiento, era la cárcel. Entonces, el ayuntamiento antiguo estaba enfrente. Entonces, ahí en esos calabozos estuvieron muchas personas que al final fueron fusiladas. Una de ellas, una de esas personas que estuvieron ahí encerradas hasta que lo llevaron a Sevilla fue Blas Infante. No sé si fue el 6 de agosto o el 8 de agosto, yo creo que fue el 8 de agosto del 36, ¿no? Lo sacaron de su casa, lo metieron allí, de allí a Sevilla. Pero si nos remontamos anteriormente, ya en época romana, justamente aquello es una necrópolis, es un cementerio romano. Pero al decir que eso indio un cementerio romano, es que es un cementerio, que sigue habiendo cuerpos hoy. O sea, que siga habiendo cuerpos de romanos debajo de la planta del ayuntamiento. De ahí a que se ponga en funcionamiento la fotocopiadora. Los romanos no tenían fotocopiadora ni ordenadores. Pero bueno, hay edificios que tienen mucha historia, pero que sí, allí captamos, que todas las tengo guardadas y no han salido a la luz. No, creo que no han salido a la luz. Tengo guardadas varias psicofonías muy impactantes. Es que, ¿qué creéis que impresiona más? ¿La psicofonía de un niño o de una persona adulta? Yo creo que la de un niño. En todos los ámbitos. Claro, la Riguela, por ejemplo, que tengo la de niño. Claro. Imágenes, yo creo que la de un niño. Sí. Un niño que supuestamente nosotros mentalmente creemos que, hombre, un niño está todavía al principio de su vida, y cuanto más pequeño sea el niño, esa imagen, entre comillas, fantasmal, o esa voz de un niño, cuanto más pequeño, más miedo da. En la Riguela, por ejemplo, tengo captadas voces de niños en el fondo mío. O sea, yo estoy hablando y los niños están jugando por detrás. Digo por detrás porque se escuchan voces llamándose entre ellos, risas. Y hermano, los niños dan mucho miedo. Sí, sí. Es como dice nuestro amigo Javi Pérez Campos, los inmaturis. Es más, yo tengo que añadir que yo trabajo con niños en colegio, entonces los respeto más. Los respeto más porque rápidamente se me vienen a la mente mis alumnos. Yo por eso os lo digo. Y es duro, es duro. Es duro, y sobre todo porque este verano he pasado yo una situación con un familiar en junio, y la verdad que es duro, es duro. Yo por eso os lo digo, porque para mí tener el encuentro, tener una visión de un niño, para mí siempre es impactante. Y además es dura, porque sabes que no es, que ya no está. Y es muy duro verlo. Claro. Un niño, cuando vamos a un cementerio, hay fotografías y ves personas mayores, claro, vas a un cementerio. Hace poco estuve, por lo menos yo estuve, ¿no? Y mucha gente estuvo en el Día de los Difuntos, se hizo una misa allí en el cementerio municipal de Coria, y estuvimos allí, y después pues dimos una vuelta a ver a mis seres fallecidos, mis familiares, mi mujer también, a sus familiares, y claro, vas pasando y ves fotografías de algunos, tienen lápida, tienen las fotografías, ven personas mayores, personas medianas, y también se ven niños. Y cuando se ve un niño, algo en se te viene el mundo encima. Cuando ves la fotografía de un niño en una lápida, se te viene el mundo encima. O sea, que los niños, a la hora de fantasmogénesis, voces de niños, pues por eso lo de Raimunda, en este caso, pues estamos hablando de una niña que jugar con esos sentimientos. Sí. Jugar con esos sentimientos, pero ya te digo, yo que a mí me la coló. Yo que me la coló.
A mí se me olvidó preguntarle a Sol si a ellos también se la coló. ¿Se la colaron? Yo creo que a ellos que ya eran profesionales en aquella época, yo creo que no. Mira, yo creo que al principio, pero después principio, ¿no? se dieron cuenta y gracias a eso volvieron al Palacio de Linares y sí descubrieron toda la fenomenología real que hay detrás. Y eso está documentado por ellos y grabado en vídeo. claro, Viendo un programa se llama Ochentéame, que, Sí. que sale Benítez, Javier Sierra, sale Sol, que hablan de los años 80 y de los fenómenos, y también Miguel Blanco. Sale Sol hablando exclusivamente del Palacio de Linares, vamos, y te enseña ellos imágenes de archivos de las lámparas de araña moviéndose, esto y lo otro, justamente del Palacio de Linares. también hay una O sea, filmación, de un... Es muy rápida, pero se me quedó grabado en la retina. Es muy rápida porque hay alguien grabando con cámaras antiguas. Seguramente será la misma que yo creo que es. Sí, y bueno, y va por un pasillo y gira y hay un salón de baile. Esa, Al girar se ve como hay una persona sentada, se levanta esa persona y entra hacia adentro y hay como alguien bailando dentro. Sí. Esa persona, yo sí lo veo, pero esa persona tiene como un pantalón completo de esto. Perdón, aquí no se ve mucho, pero en Estados Unidos se ve mucho ese pantalón vaquero con peto, Sí. que tiene peto hasta aquí, hasta el pecho, ¿no? El típico Y- pantalón de granjero, entre comillas. Efectivamente, Sí. eso. Ese pantalón, que bueno, en aquella época, sí, los años 90, ¿no? Pero resulta que ahí no había nadie. Solamente el giro de la cámara, esa figura levantarse y andando hacia la nada, y la cámara otra vez volver, porque el camarógrafo en este caso no vio, no en directo, no vio una persona, si no lo hubiese captado, sino que fue un segundo, ¿no? Y se me quedó a mí en la retina de que, bueno, hay por lo menos imágenes de esas lámparas, imágenes de alguna figura dentro del Palacio de Linares, ¿no? Y son los primeros fantasmas que nosotros veíamos así un poquito verdadero, entre comillas, Sí. en la televisión, que ya nos cogió con, ya te digo, 15, 16, 17 años, 18. Entonces, no, es lo que está. El mayor fraude ponemos que es el Palacio de Linares. ¿Algún otro fraude gordo que haya habido con No. con psicofonía? Yo es Ninguno que más, ¿no? de psicofonía es un tema que no estoy muy Bueno, familiar. Psicofonía, apariciones. Bueno, incluso a Iker se la dieron Sí, una gente en uno de los Y primeros la- programas en un cementerio. sí, eso iba a decir yo. Que hubo mucha polémica, que lo llamaron fraude a él, que le vendieron Sí. una psicofonía también de una niña o de un grupo de Sí. niños. Sí. Sí. Bueno, eso fue la famosa fotografía de esas niñas en coro, ¿no? Vestidas de comunión. no sé si de comunión o de época, y así en coro dando vuelta, ¿no? Y que esa fotografía al final era una fotografía, esa fotografía no. Esa imagen captada de esos supuestos fantasmas, esas niñas jugando en el cementerio, y me parece que en medio pusieron alguna tumba o algo. Esa fotografía yo creo que pertenecía a un cuadro, ¿no? O sea que existía esa figura de esas niñas bailando en coro, ¿no? Creo recordar que era de las famosas imágenes que se hacían en 1900 de las personas con las hadas, aquellos montajes con las hadas, y eran Sí. unas niñas que estaban en coro y después tenían una hada por encima. Que le habían Efectivamente. recortado y la habían puesto. Por cierto, Algo de eso. una pregunta. ¿Ustedes consideráis psicofonía al famoso fenómeno de la llamada de teléfono? Yo Ese sí. contacto. Yo sí. Las nuevas tecnologías, vamos a ver. La llamada telefónica, como que te llama tú y tú descuelgas, y como Bernardo, Claro, y tú. el fenómeno de No, coger el teléfono, vamos, suena el teléfono normal y corriente, recibe una llamada y hay una persona fallecida la que está al otro lado.
A eso Uf. me quiero referir. Sí, sí, Os sí. cuento un caso que yo he vivido en primera persona. Fue 2014, ¿vale? Ya por privado contaré la identidad de la otra persona. Había fallecido y a la semana por ahí, era las 9:30, 10 de la noche, suena el teléfono y esa persona solía llamar a esa hora, ¿vale? Por cuestiones X, que ya os diré por privado. Y cojo el teléfono. Claro, el teléfono sale, hay una pantallita que, igual que en el móvil, pues sale el número, ¿no? Y lo cogí tan rápido que digo, leche, creo que este teléfono es de persona X. Bueno, fue algo realmente extraño. ¿Por qué? Porque se escuchaba como un hormigueo, como la hormiguita de la televisión. Ruido blanco, ese El ruido ruido blanco. blanco. Sí. Y solo escuché, me he muerto. Uf, madre mía. Escúchame, mi contestación me parece fenomenal. Y colgué. Y conforme le di la espalda al teléfono, iba avanzando hacia el salón. Dije, hostia, no me lo puedo creer. Madre Pero mía, Bernardo. si era la persona X. Pero eso te ha pasado a ti, Bernardo. Me ha pasado a mí. O sea, una persona, vamos a recapitular, vamos a investigarte. Sí, venga. Una persona, no, hombre, una persona que te llamaba o que llamaba habitualmente, ¿no? Sobre Llamaba esa hora. habitualmente a esa hora. A esa hora, vale. Por X asunto, ya lo Sí. diré yo por privado. Vale. Y ahora resulta que fallece y a la esa semana misma por hora ahí, te llama ese teléfono con ese número, Claro, te aparece, al te fin de aparece el casa. nombre y te dice que tú sabes ya que haya fallecido y te dice yo me he muerto. Me he muerto. Y mi respuesta Madre mía. me parece maravillosa. Ya. Chiquillo. Madre mía. Claro, yo al principio digo un colgado de hecho de. Yo qué sé, un colgado. No Pero- que ahora te llaman diciendo que han infectado tu ordenador. Sí, sí. que pagar. No, pero no, ahí hay muchas condicionantes, el Pe- teléfono, no, eso no puede ser No, ni pero- la CIA, No. porque a ti te es que son muchas cosas que hay que organizar para que te suene, o sea, el número del teléfono de esa persona fallecida, que haya fallecido y encima el Sobre todo, comunicante te lo diga, raro yo he fue- fallecido, yo he Sí, sí, muerto, sí. o sea, que te Sí. estoy llamando, Bernardo, que he muerto, para que lo sepa que ya no te voy a llamar más. Sí. Eso es muy... Claro, lo que a mí me hizo sospechar fue el ruido blanco Sí. y después el tono de la voz, que era como frecuencial. Que no era una cosa, sino como, me he muerto. Exactamente, lo que hemos dicho Como antes, si fuera- que le Esa cuesta tonalidad- trabajo. Efectivamente, como lo que estaba diciendo antes, Mike, de esa musicalidad, entre comillas, de la psicofonía, de eso alto y bajo, que no es un tono estable. Claro, yo cuando colgué y volví al salón, digo, no puede ser esto. Y miré para atrás, digo, bueno, ya llamará otra vez. ¿Sí? Eso no podíamos... No, eso no podemos entrar, no podemos catalogarlo como psicofonía. No, Eso ya. es más complejo, eso podemos llamar las llamadas del más allá. Que hay, Ya, ya. o sea, no, Sí. tu caso no es aislado, Bernardo. No, Hay más casos, pero no he conocido yo una persona, no he conocido yo una persona que le había pasado eso. Eso es lo que sí. A mí me ha pasado algo parecido hace muy poco, el año pasado, de que falleció un amigo que yo hablaba también por WhatsApp con él o por teléfono y me entero, estando yo fuera, estando yo en Almería, me entero que ha fallecido esa misma noche. Y me entero a las 9:00 de la mañana porque en un grupo de compañeros dice, oye, ha muerto tal persona. Digo, pero esto no, pero ¿cómo puede ser? De la noche a la mañana se ha puesto malo y ha fallecido. Está en el tanatorio en Sevilla.
Claro, yo estaba, eran las 10 de la mañana, estaban ya allí, digo, yo no puedo ir, no, cuando yo vaya no me da tiempo. Dice, no te preocupes que nosotros vamos a ir. Digo, llamarme o darme un aviso cuando estéis en la puerta del tanatorio. Y me dieron un aviso. Oye, Mike, que estamos aquí, que estamos en la puerta del tanatorio. Vale. Le voy a dar los respetos a la mujer, no sé qué. No lo sabemos, no sé qué. Bueno, total. Y yo, ¿sabe lo que? Y cuelgo. Y en 30 segundos, digo, me voy a despedir de él. Y le mandé un mensaje de WhatsApp a su teléfono personal, a este hombre que había fallecido, su teléfono personal. Y le dije el nombre, le dije tal, te echaré de menos, y llorando, el icono de llorar. Y a los 30 segundos me contesta y me dice, muchas gracias, amigo. Muchas gracias, amigo. O sea, a los 30 segundos, no llegó ni al minuto. Y ahora pensemos, ¿tiene explicación lógica o no? Pero pensemos, esa persona le estaba siendo velada, ¿vale? Con sus familiares, mis amigos y mis compañeros estaban allí en el velatorio y estaba el hombre fallecido. ¿Y cómo es posible que un familiar tuviera el teléfono en la mano y me estuvieran contestando? Puede ser, pero yo siempre lo digo, yo me quedo con la idea de que mi amigo ese día se despidió de mí. Y yo, aunque me diga, no, Michael, fue la esposa, fue la hija, me da igual. Para mí, mi amigo se despidió de mí, lo tengo una captura de pantalla y lo tengo yo guardadito. Porque dijo, gracias, amigo. Eso vamos a decir que no son psicofonías. Eso ahí hay una interacción de alguien manipular, o algo, manipular un teléfono, poner un mensaje. Es como a Bernardo, llamar por teléfono. O sea, eso es más complejo que la psicofonía. Sí, pero una cosa que voy a decir, no, antes, cuando estaban los teléfonos de baquelita, los teléfonos fijos, los casos de llamadas desde el otro lado eran más frecuentes. Pero si os dais cuenta, desde ahora que tenemos los teléfonos móviles, los casos de llamadas desde el otro lado han bajado un montón. Sí, es lo que te estaba diciendo de las nuevas tecnologías. Pero sin embargo, sí conozco a gente aquí en Sevilla que me han dicho de que ha fallecido un amigo o alguien y que a la semana o a los 2 días o a los 3 días le han llamado, han tenido una llamada perdida de ese amigo que ha fallecido, amiga. Uh-huh. Antiguamente se podía decir que cambiaba el número de móvil, ¿verdad? Que tú decías, bueno, pues este número de móvil pues va a ser, ¿cómo se suele decir, no? Inutilizado, ¿no? Se va a soltar y a lo mejor se lo daban a alguien, se lo daban a otra persona. Uh-huh. Pero bueno, que te llame a otra persona que tú no conoces de nada, ¿verdad? Porque imagínate que una persona fallece en Sevilla, antiguamente su número ya se da de baja y se lo dan a una en Bilbao, a otra persona en Bilbao. ¿Te va a llamar a ti? No. O sea, esa persona en Bilbao, precisamente, que si te llama te saldrá el número, seguramente lo que tú tengas, te va a llamar a ti. Claro. Por eso digo yo que aparte de la psicofonía hay algo más, ¿no? Hay algo que, por eso es el más allá, podemos hablar del más allá, del más acá. Lo que sí os puedo decir una cosa, que no hay que tener miedo. O sea, no hay que tener miedo en el sentido de que hay que tener más miedo a si vas a estos sitios, en la ruina, te metes en una finca, en una hacienda o lo que sea. Mira, las bases de San Pablo, aquí en Sevilla, eso no lo recomiendo yo. No lo recomiendo, por favor. Si hay escuchando las bases de San Pablo, y sobre todo el hospital, no recuerdo si tiene 3 plantas o 4, hay en el suelo agujeros que caben una persona y puede caer al vacío las 4 plantas, las 3 plantas. Yo hace 4 años fuimos allí a grabar un reportaje para un programa de televisión y casi me caigo. Y yo era el profesional porque estaba acostumbrado a las obras, o sea que yo era, eso puede decir que yo era el profesional. Tener cuidado, venga. Y casi, si no me llega a agarrar a alguien, me caigo en un hueco no se veía nada. Si me llego a caer, me mato seguro. O sea, tener cuidado a los sitios. No, o sea, si os podéis poner casco,
fenomenal. O sea, no porque salga con casco o salga, no pasa nada, casco de obra. O sea, estamos hablando, la Riguela, que la Riguela se está cayendo, la Riguela está yo dentro con las linternas y nos ha llovido polvo, Y después me pregunta, había una chavala allí y me dice, bueno, ¿esto qué? No, estos no son fantasmas, la casa se está moviendo, se está descrebajando, lo que está cayendo es que el techo ya se está pulverizando, se está ya desvaneciendo y lo que caía era el ladrillo ya en polvo. O sea, cualquier día se cae. Digo la Riguela, pues lo tengo al lado, pero hay obras que son obras, o sea, que hay sitios que son fatales. Yo opino lo mismo, que hay que ir a estos sitios con mucha cautela, precaución, sobre todo porque el daño físico es más real que el daño del más allá, ¿no? Más que todo por el estado del edificio. No sé si os lo he contado alguna vez a vosotros. Aquí en mi pueblo fue antes de la pandemia. Unos chavales del instituto se fueron a hacer la ouija al castillo, se subieron a una torre. Uno de ellos empezó a bromear con el vaso, se asustaron, uno se cayó del torreón y quedó paralítico. Y hay que tener cuidado. Y a un geriátrico abandonado aquí en Alcalá. Yo estuve 2 veces y la verdad digo, no entiendo cómo puede venir aquí la gente de noche. Se estaba cayendo a trozos, literalmente pisaba el suelo y la grieta crecía. Digo, es que esto no entiendo cómo puede venir aquí la gente más. Yo creo que de los pocos de Urbex que he hecho yo en mi canal es un vídeo denunciando la situación para que la gente no vaya. A día de hoy el edificio se ha destruido y no existe. Pero eso os lo quería decir, todavía no lo había sacado yo. Los grupitos Urbex que se meten en los sitios, que cualquier día se caen, se pegan un golpe, se caen por un agujero, se le cae un trozo de techo encima y después, no, es que son investigadores. No, los investigadores, cuando vamos a los sitios, vamos con cabeza. Sí. Vamos con aparatos y vamos en grupos de 3, 4 y 5 personas. Vamos con cuidado, vamos con total respeto al sitio. Puede que pillamos algo, puede que no pillamos nada, pero nuestra seguridad está ante todo. Mira, casualmente está aquí con nosotros Romay, que dice pues lo que pasó en la hacienda de Rosario, donde una broma acabó con la muerte de un chamal. Romay es un especialista en lo que estamos hablando. Romay es una persona valiente, pero algunas veces se arriesga más de la cuenta, pero bueno, él sabe perfectamente lo que nosotros estamos hablando. Y bueno, él va siempre preparado. No hay, como mínimo, yo siempre digo que 2 personas es poco. Sí, porque yo peso más de 100 kilos. Y si yo voy con una persona y yo me rompo un pie o me pasa, bueno, hoy en día hay móviles, pero bueno, vamos a evitar esas cosas. Y si yo quedo inutilizado, o sea, no puedo andar o no puedo, o inconsciente, otra persona es muy difícil que arrastre a una persona que yo peso más de 100 kilos. Entonces, lo suyo es, como mínimo, yo pondría 3. Yo pondría 3, como mínimo, 3 personas. De ahí, y luego ya hay que tener cuidado y, bueno, ya te digo, respetar siempre donde va, aunque parezca que está abandonado, que está en ruina, pues eso es de alguien. Y bueno, y si a nosotros o nos gusta hacer estas cosas y vamos a estos sitios, y si cada vez que vamos rompemos algo, pues llegará un momento en que al año siguiente vayamos, porque claro, lo mismo que rompo yo, rompe aquel, rompe el otro, bueno, pues en un año cuando quieras ir otra vez, pues no hay nada, hay un solar, ¿no? Ya no solo hay que respetarla. Yo todo esto lo dije en una charla que di yo, va a ser ahora en diciembre 1 año, en mi antiguo instituto. Y me sorprende de que todos los chavales siguen el mismo proceso que los grupos urbanos, ¿no? Digo, pero leche, ¿por qué vais de noche, que ya vais sugestionados, que empezáis a escuchar de todo, liáis a correr y se puede producir la desgracia? Yo siempre aconsejo que si queréis a tal sitio, primero, ir de día. ¿Por qué?
porque de día, el día y la noche en el campo de lo visual es muy diferente. Puede contemplar aquello mejor, puede ver si hay un peligro, una zanja, escombro, que por la noche un marsucho que empieza a escuchar ya de todo, te puede jugar una mala pasada. Pues sí. Es que realmente el Urbes... Sí. Como por ejemplo, el geriátrico este que mencioné. No sabemos si hay personas que están utilizando esos sitios para vivir. Claro. Sin techo y demás, que lo utilizan, porque yo descubrí que allí había un cuartito ordenado con una cama y todo. Digo, me voy a ir aquí porque aquí está viviendo una persona y no quiero molestarla por las circunstancias aquí. También que son lugares marginales, entre comillas, que hay gente que van allí para intercambiar ciertas sustancias y leche, encontrarte aquello, una situación no es muy favorable, que puede encontrar por el suelo, pues cosas, y si ya entran en esos mundos de fábula, por llamarlo de alguna forma, pueden reaccionar contra ti. Todo está ahí, hay un caldo de cultivo raro. Yo siempre digo, el fenómeno va a aparecer a las 10 de la mañana, 3 de la tarde o 5 o a las 10 de la noche. No hay una hora concreta, un horario para decir, vale, vamos de noche que los fantasmas aparecen de 9 a 2, es el contrato. De 9 de la noche a 2 de la madrugada es la hora perfecta. No, sino el fenómeno no lo podemos controlar. Te puede aparecer a una hora, a otra o a otra. Que es cierto que la noche da más morbo, no te lo discuto, pero hay que andar con cabeza, sobre todo si sois chavales jóvenes que estén escuchando esto. Pero es lo que tú dices, Bernardo. Van a los sitios buscando, vamos de noche a ver si encontramos algo. Casi en el 90%, 95% no vas a encontrar nada. No vas a encontrar nada. Es más susto provocado por el viento. Claro. Una rata, claro. Un búho, un pájaro, el propio viento que... Un silbido, claro, ya vamos sugestionados. Claro. Una casa abandonada que aquí dice que se aparece fulanita, menganita y el espíritu corre por los pasillos. Claro, ya entramos ahí cagados. Claro, ya va sugestionado. La película ya no la montamos. Eso es como decirte, te vamos a meter en Amityville y tú ya sabes lo que es en Amityville y te voy a dejar en la casa. Claro. Y tú ibas asustado porque estoy metido en la casa de Amityville, yo qué sé, he dicho Amityville por decir un lado. Va sugestionado. Y entonces, si se mueve, si incluso una hoja pegando contra un cristal que no hace apenas ruido, te va a sonar a ti como un estruendo. Hombre, o como que hay que pegando la ventana. Como que se ha abierto el infierno y salen los 3 demonios principales. Claro. Lo que hay que hacer es, hermanos, eso, el de día, por ejemplo, el Urbes, que no tiene nada que ver con las investigaciones y las exploraciones paranormales. El Urbes normalmente se hace de día, ¿no? Esos chavales que se meten en fábricas de estas grandes, normalmente es de día, y de día se ven bastante los peligros. Yo lo único que digo es eso, que tenía que tener cuidado y que, bueno, pocas desgracias han pasado. Sí. Otra cosa también, que tampoco hay que llevar mucho aparatejo, ¿no? Podemos hablar en el tema de los aparatejos, ¿no? Hoy en día con un móvil, el móvil lo tiene todo, o sea, un par de móviles lo tiene todo. Tiene grabadora, tiene cámara de fotos, cámara de vídeo, linterna... yo qué sé, es que ya con el móvil lo tenemos todo, ¿no? Y ya por eso yo muchas veces cuando voy con una linterna buena, pero que con el móvil una grabadora, lo que sea, ¿no? Es más, y también aconsejo yo llevar un silbato. Eso sí. Porque en cualquier momento un silbato siempre ayuda, y ropa que sea de color, que sea llamativa, porque la oscuridad, para que te vean tus compañeros más fácilmente, porque todo el mundo va aquí con el chalequito negro, con el logo, y más que todo es la práctica, es la visibilidad. Claro. Romay dice que él se arriesga. No. Dice, yo me arriesgo mucho haciendo reportajes de exploración, pero yo soy responsable de lo que me pase. No, Romay, tú eres un profesional porque yo te he visto, y tú sabes, hemos estado juntos y tú sabes lo que haces. ¿Que te arriesgas más de la cuenta? Vale, a lo mejor por tu profesión, pero
Normalmente lo que tú haces no lo hace todo el mundo. No. Así que bueno, yo lo único que te estoy diciendo, lo único que puedo decir aquí, que hay que tener cuidado, que para mí no está mal tener un grupito de estos de investigación y los sábados, porque hay gente que hacen botellón, hay gente que se van a no sé dónde, hay gente que van al fútbol, gente que van al concierto y gente que van. Y hay otras personas que se reúnen 4 o 5 amigos y van a un sitio olvidado, como se suele decir, abandonado, y hace su experimentación, ya siempre digo, sin hacer daño. Y luego que saque las conclusiones, que si hay tanta psicofonía, que si esto es, eso ya es otra historia. Y luego, bueno, porque lo cuelguen, seguramente tendrá su canal en YouTube, porque lo cuelguen y perfecto, ¿no? Está perfecto, que Sí, mientras que no no haga daño a nadie. Claro, lo que pasa es que después hay con algunos grupos urbex, y no quiero decir con todo, hacen efectos llamadas. A ver, porque se van a un sitio y dicen, aquí es que hemos encontrado, yo qué sé, se nos ha aparecido una niña, una mujer, un hombre montado a caballo por aquí. Y lo que hace es que mucha gente sin cabeza, por decirlo de alguna forma, sin cabeza, vayan a esos sitios y se crean que son buscadores de fenómenos y les pasa cualquier cosa. Porque lo primero que hay que decir es, los sitios ruinosos tienen muchísimo peligro. No vayáis solos, no vayáis de noche. Y si alguien ha visto, tiene una grabación de un sitio que podamos decir que sí, que ha pasado un fenómeno, a ti no te asegura al 100% de que cuando tú vayas vas a encontrarse el mismo fenómeno. Porque como he dicho, en un 95% no vais a encontrar nada. Y sobre todo, claro, ¿no? O sea, esas grabaciones que nosotros hemos dicho claras, ¿no? De poner una grabadora. Nosotros, si no sale, vamos a decirlo aquí, si no sale mal algún problema de última hora, el día 22 de noviembre iremos a nuestra investigación de campo. Sí. Y pondremos en práctica nuestra sapiencia. Y bueno, y ya te digo que a ver lo que sacamos, a ver lo que no que sacamos y tranquilo, como hace cualquier grupo de investigación. Claro. Y tendremos cuidado, que ya no somos niños. Claro. Y bueno, yo te digo que vamos a intentar a la vieja usanza, como hacíamos cuando teníamos 15 años, cuando en los años 80, a finales de los 80, cómo hacíamos nosotros nuestras experimentaciones. Y vamos a intentar a ver si captamos alguna de esas psicofonías claras. Claro. No ruido de mira qué parece aquí. No, vamos a intentar que a ver si nos sale una voz de esas que nos salía antiguamente, pocas, ¿no? Pero que nos salían antiguamente, ¿no? En los años 80. Pero lo vamos a hacer con grabadoras modernas. Uh-huh. Aunque yo tengo, vamos a hacer un experimento. Me voy a llevar yo mi grabadora con cinta antigua. Vale. Que tengo yo aquí preparada. Yo llevaré también esta, que es de la donde estoy haciendo algunas cosillas que estoy ahí haciendo con voz. Que ya vosotros sabéis a lo que me refiero, a lo que estoy haciendo con esto. Y me la llevaré para ver qué captamos también. Me llevaré también la cámara, me llevaré mis aparatajes y a ver qué captamos. Lo más seguro es que no captemos nada. Sí, lo más seguro. Hombre, no captemos nada. Y cuando nos vean entrar los fantasmas saldrán corriendo. Estos tres aquí. Cuando me vean a mí aparecer con la chistera por allí en medio, me decís, uno más, nos vamos. Dice, con tres fantasmas más aquí, si no cabemos. Dice, esto es la crisis. No, claro que hay que ir, lo que estamos diciendo, hay que ir con cabeza y con ganas de pasárselo bien. Que es lo importante. Y no ir sugestionado, porque si tú vas sugestionado, lo que hemos dicho, hasta el sonido de una hoja se te va a hacer grandísimo y te vas a creer que vienen a por ti.
No te no, hay que ir con la cabeza, con la mente clara. Voy a ver qué pasa. No, voy a, como me han dicho que hay un tal persona, me ha parecido tal cosa, yo voy a ver a ver si me lo encuentro. No. Hay que ir diciendo, vamos a ver qué me encuentro. Si me encuentro algo bien, si no me encuentro, pues no te frustres, Sí, pero no encuentro nosotros, nada. claro, nosotros lo que pasa es que vamos con la historia aprendida porque, bueno, Claro. aparte de historiadores y eso, nosotros vamos ahí con la historia detallada del lugar. Claro. ¿Me comprendes, no? Que vamos a un sitio donde tenemos la historia de su construcción, quién vivieron, nombres y apellidos, fallecimiento de todas las personas, que nosotros vamos a ir ya perfectamente. Claro. Vamos, cualquier detalle de la historia no se nos va a escapar. Entonces tenemos referencia. No es lo mismo. Eso es lo que hacíamos nosotros, por ejemplo, cuando en el tema de Cuarto Milenio hay una persona, que en este caso era yo, que conocía toda la historia del sitio, del lugar, y luego están los medios que no sabían nada, y luego estaban los reporteros y eso que sabían, pues sí, sabían los testigos, lo que habían dicho los testigos, pero realmente no sabía la construcción del edificio, lo que había sido el edificio, eso solamente lo sabía yo. Entonces, si salía un nombre o cualquier... Mira, lo voy a decir aquí, en el ayuntamiento de Coria hay una psicofonía, tenemos una psicofonía que no ha salido, ¿no? Una psicofonía de una pregunta que dice, porque no sabíamos lo que había allí y decíamos, la pregunta es, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? Y se escucha, claro, eso en directo no, pero después todo el mundo callado y se escucha en la lejanía un grito que se dice, ¡libertad! Perfectamente se escucha. Eso no, claro, cuando a mí el técnico dice, mira, aquí hay una voz que pone libertad, ¿esto qué es lo que es? Entonces pregunta a todo el mundo, ¿libertad qué es lo que es? Y digo, lo que he dicho antes, es que esto era una cárcel. Ah, señor, que el ayuntamiento de Coria antiguamente había sido una cárcel, el calabozo del municipio. Claro. Ahora el contexto de libertad, porque si, ¿qué queréis? Un coche, ¿no? Pero dice libertad, entonces entra dentro del contexto. Pero eso ellos no lo sabían. Yo, claro, yo lo tenía, porque yo lo sabía. Entonces, por eso estoy diciendo, nosotros vamos a un sitio que tenemos la historia oficial, lo que no se ve, lo que no sabemos es las personas que han estado allí, los grupos que han ido, no. Pero la historia oficial de un lugar desde que nace hasta hoy en día, quién la construyó o quién vivió allí, si murió, si no murió, dónde nació, o sea, todo eso lo tenemos nosotros perfectamente documentado. Si nosotros captamos una psicofonía que concuadre con la historia, pues entonces también es una historia, también tiene un significado, una inteligencia, ¿no? Que es el problema de tú ir a un sitio, no saber nada de la historia y escuchar un coche. Pues dice, mira, he tenido una psicofonía clara, que también se escucha un coche, ¿vale? Pero tú no sabes realmente el contexto, pero si sabes el contexto histórico, a lo mejor alguien murió atropellado con un coche o relacionado con un coche. Esto es muy importante también, saberlo. Claro. Hay varios sitios que tenemos que ir y a ver qué encontramos. Bueno, son las 10 y pico, sí, ¿no? Yo tengo también que hacer algunas cosillas. Que un placer como siempre, toda la semana. Nos lo pasamos siempre estupendamente, sacamos unos temas buenísimos. Y ahora a pensar de la semana que viene. Yo, como siempre digo, esto es un coloquio de amigos, todo el mundo puede entrar en el foro y preguntar lo que quiera, hablar, participar. Estamos nosotros en una mesa, en una cafetería, en un bar, tomando una copa. Sí, aquí ni hay profesionales, ni aquí hay alguien sabe más que otro, solo contando anécdotas personales y la experiencia personal, ¿no? Claro. Así que, bueno, para la semana que viene, pues estaremos por aquí. Y contaremos otra historia interesante. Deciros que en aproximadamente entre una hora y pico va a estar esta charla, este coloquio que hemos tenido entre amigos en YouTube, en el canal de YouTube. Lo podéis ver también allí.
Puedo. Hermano Michael, hermano Bernardo, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima y suerte esta semana que tiene Vale, tienes sí, una cosa. sí. Venga, suerte Claro que sí. para Venga, la gracias. familia. Gracias, hasta luego. Ahora. Hasta luego.